Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos el último pasaje del capítulo 19 del Evangelio de Juan, que se llama Jesús es sepultado. Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Pero primero te ruego que por favor oremos por Colombia e Israel. El Salmo 103, versículo 13 dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Padre Santo, te suplicamos, Señor, en esta hora, que toda Colombia, Señor, te tema, que toda Colombia tenga temor de Dios, que obedezca tu palabra, que no sea parte de tus mandamientos, Señor. Te rogamos, Señor, que dejemos nuestros malos caminos y nos convirtamos a ti de verdad de corazón, porque escrito está que tú te compadeces, Señor, de los que te temen. Te pedimos en el nombre de Jesús, paz para Colombia y paz para Israel. Amén. Ahora sí leamos Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? Mateo capítulo 27, versículos 57 y 58 dice: Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. José era un hombre rico y también era discípulo de Jesús. Marcos capítulo 15, versículos 42 al 44 dice: Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. José era de la ciudad de Arimatea, que quedaba a unos 30 kilómetros al noroeste de Jerusalén, pero por ser miembro noble del concilio, o sea, del Sanedrín, seguramente residía no en su ciudad, en Arimatea, sino en Jerusalén, en la capital. Y siendo una persona rica, distinguida, con un puesto tan importante en el concilio, en el Sanedrín, Pilato accedió a su petición y le concedió llevarse el cuerpo del Señor Jesús. José, siendo discípulo del Señor Jesús, esperaba la venida del reino de Dios. Y mira que también era valiente, porque aún con miedo de los judíos, entró a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Lucas capítulo 23, versículos 50 al 52 dice: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, siendo discípulo de Jesús, era un verdadero discípulo, porque era un hombre bueno y justo. Y mira que no estuvo de acuerdo en nada, ni consintió nada de todo lo que hicieron con el Señor Jesús. Sigamos leyendo. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Nicodemo llevó un compuesto de mirra y aloes como 100 libras, que equivaldrían en nuestras medidas actuales aproximadamente a unos
30 kilos. 30 kilos de este compuesto, era muchísimo. Seguramente Nicodemo quería ungir al Señor Jesús como rey. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo fue un día a buscar al Señor Jesús de noche y habló con él. Si no has visto ese video, te dejo el link en la cajita de descripción. Pero qué triste que en esa ocasión Nicodemo no le creyó al Señor Jesús y tampoco lo reconoció como el Mesías. Él lo reconocía como un maestro, sí, como un maestro de Dios, pero no más, no como el Mesías, y no le creyó a sus palabras. Y mira que la siguiente vez que se encontró con el Señor Jesús fue cuando él ya estaba muerto. Versículos 40 y 41. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ese sepulcro era de José de Arimatea, y ese sitio donde estaba ese sepulcro era donde enterraban a las personas ricas, a las personas pudientes. Pero ese sepulcro ahí no habían puesto a nadie todavía, estaba nuevo. Y ahí pusieron al Señor Jesús. Versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Todos se dieron prisa porque ya estaba próximo por iniciar el día de reposo. Y en el día de reposo no podían hacer absolutamente nada. Así que se dieron prisa a ponerlo ahí en el sepulcro, cumpliéndose así una palabra dada por Dios hacía, ¿sabes cuánto? Hacía 700 años. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pasaron 700 años para que se cumpliera esa profecía del Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Podrán pasar 700 o miles de años, pero toda la palabra de Dios se cumple. ¿Sabes por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, como dice Mateo 24:35. Entonces, no esperemos a que sea demasiado tarde para llegar a los pies del Señor. Así como Nicodemo, que un día fue secretamente de noche a hablar con el Señor Jesús, pero no lo reconoció ni le creyó. Seguramente Nicodemo nunca se imaginó lo que estaba por acontecerle al Señor Jesús. Y la próxima vez que lo vio fue cuando ya estaba muerto. Nicodemo, ni ninguno de ellos, ni siquiera los mismos discípulos, apóstoles del Señor Jesús, entendían las palabras del Señor Jesús cuando le decían todo lo que iba a acontecer con él, su muerte, su crucifixión y todo eso. Seguramente Nicodemo y todos ellos habrán pensado que tenían toda la vida para buscarlo, para hablar con él, para mirar si era o si no era. Y mira lo que pasó. Fue muy cortico el ministerio del Señor Jesús. Su ministerio público inició a la edad de 30 años.
y fue crucificado y muerto a la edad de 33 años. Su ministerio público duró 3 años. Fue muy cortico. ¿Sabes? Nosotros también en esta vida muchas veces pensamos que tenemos tiempo, que eso tenemos toda la vida para arrepentirnos, para hacer esto, lo otro, que toda la vida tenemos. Pero tú y yo no sabemos lo que va a acontecer mañana. Ni siquiera sabemos lo que va a acontecer esta tarde. Podemos pensar que vamos a hacer esto y aquello, pero realmente no sabemos qué es lo que va a acontecer. Entonces te ruego que busquemos a Dios ahora. El día de salvación es hoy. Ahora es cuando tenemos que buscar a Dios. Ahora que puede ser hallado, porque un día la puerta de la gracia se cerrará. Si encuentro ese video donde hablamos sobre la puerta de la gracia, te dejo el link en la cajita de descripción. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No esperes a mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de confesar nuestros pecados delante de Dios y de hacer al Señor Jesús nuestro Señor y Salvador, porque Dios, si hacemos eso, Dios es amplio en misericordia y para perdonar. Y como leímos al principio de este video, Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Gloria a Dios.